más lindas y más inteligentes y al mismo tiempo más pesadas del siglo XX, la dijo un judío alemán que estaba escapándose de la persecución nazi a finales del año 1939-40 y había escrito un textito cortito que se llamaba, no importa, olvídense después del nombre, Tesis sobre la filosofía de la historia. El alemán se llamaba Walter Benjamin y escribió dentro de esas tesis sobre la filosofía de la historia una de las tesis, ¿sí?, que es la tesis número 6, tampoco tiene que sabérselo, que dice una cosa maravillosa, dice el peligro amenaza la tradición y el peligro que amenaza la tradición, dice, es que la tradición se vuelva la guardiana del conformismo y la guardiana del status quo, ¿sí? Y me parece que un gran desafío para pensar en el centenario de la reforma universitaria, es justamente pensar ese peligro que amenaza la tradición, ¿sí? Y que es que la reforma universitaria, que es supuestamente, o en sus orígenes, o en algún momento fue la posibilidad de cuestionar sin cuartel la forma que tenía la Universidad de Córdoba en el momento de cambio de siglo, se vuelve a lo que se ha venido volviendo desde hace 30, 35 años esta parte, que es una parte más del decorado de la Universidad de Córdoba, ¿sí? Ustedes, les decía hace un rato, cuando ustedes se acerquen a sus carreras universitarias y demás y entren a la facultad de la que vayan a entrar y demás, en el curso de nivelación o en el curso de ambientación a la vida universitaria les van a hablar de la reforma universitaria. Y va a aparecer ahí la reforma como algo así como la Universidad de Córdoba tiene el Belgrano, tiene el Pabellón de Argentina, tiene un montón de cosas y además de todo, ¿cómo va? Y además de todo eso tiene la reforma universitaria, es parte del mobiliario, ¿sí? Entonces, por ahí me parece que una apuesta interesante y una apuesta divertida y además una apuesta que todos nosotros podemos hacer en tanto estudiosos, en tanto estudiantes, en tanto lo que sea, es tratar de primero pensar históricamente a la reforma universitaria, es decir, pensar exactamente a la reforma universitaria en sus términos, pensar qué es lo que fue en 1918 y a partir de eso poder pensar las resonancias desde 1918 hasta nuestros días, ¿sí? Evidentemente no vamos a poder hacer ninguna de esas cosas, pero a mí siempre me gusta señalar este riesgo de que en nombre de la reforma y en nombre de recordar a la reforma y en nombre de homenajear a la reforma y demás, terminemos volviendo a la reforma universitaria casi como un argumento por el cual nosotros tenemos que sostener y tenemos que defender un status quo universitario que el gran legado, la gran enseñanza de 1918, entre muchas otras, es que justamente nosotros podemos, ¿sí?, mejorar, podemos discutir, podemos asediar a nuestras instituciones, podemos discutir a la universidad, podemos plantear o pensar en universidades que sean distintas y demás, ¿sí? Ahora bien, para pensar la reforma de 1918 me parece que hay que tener en cuenta varias coordenadas que vuelven un poco más entendible ese año, ¿sí? Me parece que para poder entender exactamente qué fue 1918 hay que pensar qué características tenía la universidad antes de 1918, hay que pensar qué dimensiones tenía la universidad antes de 1918, hay que pensar quiénes eran los actores que poblaban a la universidad y demás. Y la primera cosa interesante para decir, es que la universidad en 1918 era una universidad que era relativamente nueva, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo va a ser relativamente nueva si la universidad cumplió hace algunos años 400 años? Y mi respuesta es sí, tienen razón, la universidad cumplió hace unos años 400 años, pero sin embargo, la Universidad de Córdoba había sufrido a partir de la década de 1870, cuando finalmente se terminan las guerras civiles en el Río de la Plata y empieza a conformarse un orden político más o menos estable y demás, la Universidad de Córdoba se había nacionalizado, es decir, se forma una autoridad en el Río de la Plata, ¿sí?, que termina con todas las disputas políticas que había, se empieza a conformar una élite dominante que va a decidir que el país tiene que insertarse en el mercado mundial y que el perfil de la Argentina va a ser productora de materias primas para el mercado mundial. Y en ese momento, mientras sucede eso,
o precisamente justamente por eso, se nacionaliza la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba había pertenecido desde hace algunos años, o pertenecía desde hace algunos años, a la provincia, ¿sí? Porque no había un orden estatal, por arriba de la provincia no había nada. Ustedes piensen que en 1810-16 comienza el proceso emancipatorio, se rompe el vínculo administrativo con España, el vínculo colonial con España, y cuando eso sucede, desaparece una autoridad por arriba de las provincias. Entonces viene lo que, ustedes lo van a ver después en algún momento, se llama el periodo de autonomías provinciales. No hay, ¿sí?, una instancia superior a las provincias y por lo tanto la universidad queda dependiendo de la provincia de Córdoba. Cuando finalmente pareciera ser que ese proceso empieza a superarse porque se ha conformado una autoridad por arriba de las provincias, que podemos llamarla Estado Nacional, que es un proceso más lento, ¿sí? Una de las primeras medidas es la nacionalización de la Universidad de Córdoba. Entonces, esto sucede más o menos en el año 1854, ¿sí? En el año 1854, la Universidad de Córdoba deja de depender de la provincia y pasa a depender de un primer experimento, ¿sí?, de autoridad a nivel nacional, a nivel Río de la Plata, que se llamaba Confederación Argentina. Hay varios detalles para decir, pero no vamos a decir ninguno de esos. Pero vamos a decir que en el 54 sucede eso. Y 20 años después, en la década de 1870, la Universidad de Córdoba empieza a tener más o menos las características que nosotros le conocemos. ¿Por qué empieza a tener más o menos las características que nosotros le conocemos? Porque se fundan 3 facultades. En ese momento, la Universidad de Córdoba era una especie de bachillerato humanista, ¿sí? Y en la década de 1870 empieza a tomar la forma de una universidad con 3 facultades. ¿Qué facultades tenía la Universidad de Córdoba? Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y la Facultad de Derecho, ¿sí? La más vieja era la Facultad de Derecho, que tenía a sus espaldas todo el legado colonial y demás. ¿Y cuáles eran las más nuevas? Medicina, la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Sin embargo, ¿sí?, por eso es que yo les digo, recapitulando un poco, por eso es que yo les digo que en realidad la universidad de 1918, o la previa a 1918, era una universidad que era muy nueva, ¿sí?, porque era esta cosa que se había configurado en los años 70 del siglo XIX. Y que, más aún, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál era el perfil del egresado de la Universidad de Córdoba antes de 1918? ¿Sí? Y había 3 facultades, como dijimos. ¿Y qué titulaban esas 3 facultades? ¿O qué clase de graduados sacaban? La de Ciencias Médicas, ¿qué egresaba? Egresaba médicos, ¿sí? La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, ¿qué egresaba? Ingenieros, ¿sí? Y la de Derecho, ¿qué egresaba? Abogados, ¿sí? No hay como... Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué hay en realidad de los historiadores? Y la respuesta podría ser, ¿quién necesita los historiadores? Ustedes me podrían decir, bueno, ¿y qué hay de los biólogos? Y la respuesta podría ser, ¿y quién necesita los biólogos? Al menos en ese momento. Es decir, el sentido que tiene la existencia de estas facultades que titulan estos 3 perfiles de egresados es que lo que está necesitando un Estado que se está formando, un orden político que se está construyendo, son esas 3 cosas. ¿Qué necesitan? Necesitan médicos que controlen la población, que midan la población, que sanen la población, etc. Necesita ingenieros que construyan fundamentalmente todo el trazado que va a permitir que los productos que se generan en la región pampeana lleguen al mercado mundial. Y necesita abogados que creen cuerpos jurídicos que puedan más o menos ordenar las relaciones entre los distintos actores, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo a la idea inicial, la Universidad de Córdoba en 1918 era una universidad relativamente nueva, ¿sí? La configuración que tenía, las características que tenían, eran unas características relativamente recientes. Entonces, en 1918 no existía la ciudad universitaria, ¿sí? ¿Dónde funcionaba la universidad? Funcionaba en los alrededores de Trejo y Duarte Quirós. Ahí funcionaba la Facultad de Derecho, un poco más allá funcionaba la de Ciencias Físico-Matemáticas, y acá, atrás nuestro, se había fundado el Hospital Nacional de Clínicas. El Hospital Nacional de Clínicas no está desde siempre ahí, ¿sí? En ese momento, cuando se fundó en el año 1913, hace apenas 105 años.
Es decir, que el Clínicas no estuvo siempre acá y cuando se fundó el Clínicas se fundó como en las márgenes de la ciudad. Ustedes piensen que está el Clínicas y unos pasos más allá está el cementerio, ¿sí? Y el cementerio ya eran las afueras de la ciudad. Estaba como en los márgenes. Ahora bien, ¿qué cantidad de estudiantes tenía la universidad? Sería la pregunta. Es decir, ya dijimos, la universidad era nueva, ¿sí? Era relativamente nueva. Además de ser nueva, titulaba médicos, abogados e ingenieros. Dijimos además que había 2 carreras que eran nuevas o 2 facultades que eran medicina e ingeniería. Y además dijimos otra cosa, que es que en realidad no existía la ciudad universitaria, no existía nada, sino que lo que había era la facultad de Derecho en el centro de la ciudad, la facultad de Ciencias Físico-Matemáticas que estaba a la vuelta, y acá el Hospital Nacional de Clínicas en las afueras de la ciudad, porque esto ya eran las afueras y además eran las barrancas del río. El otro elemento es qué cantidad de estudiantes tenía. Y la cantidad de estudiantes que tenía era muy pequeña, ¿sí? Era muy pequeña. Yo no tengo los números acá porque siempre me da fiaca sacar llevar el libro de estadísticas que existe sobre eso, pero lo que podemos decir, por ejemplo, es que la Facultad de Derecho en el año 1914 egresó a 24 abogados, ¿sí? 24 abogados. Ustedes piensen o traten de contraponer eso con el número de lo que hoy egresaría la Facultad de Derecho todos los años. Y es un número que es muy chico, ¿sí? Si llega a 1000, a 700 estudiantes en toda la universidad es un gran número, digamos, en los primeros años del siglo XX. Y la otra pregunta, para tratar de localizar qué era la universidad en el cambio de siglo, es decir, antes de la reforma del 18, es ¿cuál es el papel de las mujeres? ¿Cuántas mujeres había? ¿Sí? O si había mujeres. ¿Sí? ¿Se han puesto a pensar en eso? No, bueno. ¿Hubo siempre mujeres en la universidad? ¿Sí? No. Si ustedes se ponen a pensar, hay una historia que es muy interesante, que es la de la primer graduada en la universidad. La primer graduada en la universidad es una inmigrante ruso-polaca que se llamaba Margarita Slatkin, no viene al caso el nombre. Pero era una inmigrante ruso-polaca que egresó de la Facultad de Ciencias Médicas. Yo hace unos años, empezando a buscar y rastreando sobre otras cosas, lo que encontré la idea era que la primera egresada era esta mujer. Y empezando a buscar, encontré que antes había otras egresadas. Esta mujer, Margarita Slatkin, egresó en el año 1909, obtuvo el título de médica, ¿sí? Pero lo que empecé a ver, cuando yo hace unos años indagaba en el archivo, era que había más mujeres y que había habido mujeres antes. Porque era una historia que no se había contado, que eran mujeres que se habían recibido de parteras. Apenas se abre la Facultad de Ciencias Médicas, llegan las mujeres a la universidad, entran a la universidad y son mujeres que estudian y obtienen el título de partera. No había partero, ¿sí? El título era un título en femenino. Y además de que era un título en femenino, cuando ustedes empiezan a pasar el listado de estas egresadas en la década de 1870 y 1880, encuentran que la mayor parte de estas mujeres que vinieron a estudiar para ser parteras eran mujeres de origen inmigratorio. Eran italianas, había francesas, había españolas. Y una cosa que es más divertida aún, es que lo que uno puede intuir cuando uno ve esos nombres es que a lo mejor estas mujeres ya tenían un saber que no era un saber que lo habían adquirido en la universidad ni nada por el estilo, que era el de cómo ayudar a dar a luz, y que cuando llegaron acá, por algún motivo la universidad generó una instancia para que estas mujeres pudieran validar eso que sabían, ¿sí? Y pudiese institucionalizar eso que sabían, ¿sí? Eso es algo que es muy interesante. Toda vez que, si nos ponemos a pensar, la primera mujer que se recibe en la universidad con un título grande, para decir de algún modo medio odioso, pero el título de médico, abogado e ingeniero, es una mujer que se recibe en una facultad que es nueva, que es la Facultad de Ciencias Médicas. Y se recibe recién en el año 1909. Y ahí, para contraponer, pasa otra cosa que es más interesante todavía. Y es, bueno, ¿cuándo se recibe la primera mujer en la Facultad de Derecho con un título grande, es decir, con el título de abogado o de notario o de escribano? Y eso recién sucede en el año 1923, ¿sí? Recién en el año 1923, ¿sí?, aparece una mujer que recibe el título de abogada. En realidad lo recibe el título de escribana. Pero para pensar un poco en las características que tiene la universidad.
y es cómo la universidad, además de todo esto que veníamos diciendo, es un espacio que es ultra masculinizado. Es un espacio que es ultra masculinizado, es un espacio de varones. Y si ustedes, por ejemplo, agarran el Manifiesto Liminar, que es el texto clave de la reforma universitaria de 1918, y van a ver quiénes lo firman, no aparece una sola mujer. Y si ustedes, además de eso, empiezan a ver las fotos de las reuniones de estudiantes en el año 1918 y empiezan a buscar toda la vida de sociabilidad, es decir, toda la vida de reuniones, toda la vida de reuniones políticas, de reuniones de amistad, de reuniones de lo que sea de los estudiantes, no aparecen las mujeres. ¿Sí? No aparecen las mujeres. Entonces, uno podría llegar a señalar que las características de la Universidad de Córdoba en el año 1918 son estas: una universidad reciente, una universidad que titula, que da el título de abogado, médico, ingeniero, que además de ser una universidad reciente que titula abogados, médicos, ingenieros, es una universidad claramente masculinizada, ¿sí? Claramente masculinizada, y que tiene pocos estudiantes. Y que más aún, si nosotros nos ponemos a ver quiénes son los estudiantes, vamos a ver que en realidad los estudiantes son provenientes de las élites sociales, ¿sí? Son provenientes de las grandes familias, o de las familias de Córdoba y del noroeste del país. Ahora, pregunta que ustedes pueden llegar a hacer es, bueno, en este marco, ¿cómo es que sucede la reforma del 18? Y ahí hay para señalar algunas cosas que son interesantes. La primera cosa es que pareciera ser, en el año 1917 y en el propio año 1918, que hay un acuerdo en gran parte de los universitarios cordobeses en que es necesario transformar, reformar los estatutos de la universidad. ¿Y cuál es el criterio que atraviesa a todos? ¿Sí? En lo que están todos de acuerdo, en que hay que reformar el estatuto, sobre todo en lo referido a quiénes van a gobernar las facultades que componen la universidad. Ustedes piensan que las facultades están compuestas por la universidad está compuesta por estas tres facultades que les mencionaba. Y había una ley, ¿sí? Que es la ley Avellaneda, que no importa el nombre, que decía que las facultades iban a estar gobernadas por órganos que se llamaban academias, ¿sí? Las academias eran un cuerpo colectivo, ¿sí? Algo así como un consejo, que gobernaba las facultades, y que la principal característica que tenían las academias era que eran formadas por miembros vitalicios, ¿sí? Eran formadas por miembros vitalicios. Es decir, vos llegabas a la academia, que era como el punto más alto al que podías llegar en el desarrollo profesional, universitario, y en la academia te quedabas hasta que te morías. Pero más allá de que te quedabas hasta que te morías, cuando te morías, los que elegían tu reemplazo eran los propios miembros de la academia. La propia academia, a su vez, como un organismo cerrado, lo que hacía era elegir a los sucesores de los miembros muertos, ¿sí? Entonces, las facultades estaban gobernadas por academias. El principal cuestionamiento que se le hacía a las academias era el carácter vitalicio de los miembros y además el carácter de una instancia cerrada cuyos miembros se autoelegían. Pero además se le criticaba una tercera cosa a las academias. Y es que las academias podían estar formadas por miembros que no eran docentes de la universidad. Entonces, ¿qué había que ser para ser miembro de la Academia de Derecho, por ejemplo? Y bueno, ser un docente de la Facultad de Derecho o ser un abogado destacado en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y tener vínculos con los grupos que gobernaban las distintas facultades, ¿sí? El cuestionamiento que se le hace a las academias, además, cuando ustedes empiezan a ver, es que se reclama que las academias sean vitalicias, y dice, no, ¿cómo va a ser un órgano de gobierno un órgano vitalicio? Y lo que aparece, por ejemplo, es que los estudiantes dicen, un órgano vitalicio es lo más contrario y lo más adverso a la vitalidad de un órgano de gobierno. ¿Por qué? Porque todos los que llegan ahí se preparan, se preocupan o intentan llegar durante toda su vida a la academia, y cuando llegan a la academia no hacen nada, ¿sí? No hacen nada porque en realidad ya llegaron, no tienen ningún estímulo por ser reelectos, por ejemplo, no tienen ningún estímulo por llevar adelante una buena gestión, porque en realidad van a estar ahí hasta que se mueran. A su vez también aparece otro cuestionamiento, que es el cuestionamiento de los planes de estudio, ¿sí?
sobre todo en la Facultad de Derecho, hay un cuestionamiento muy fuerte de parte de los estudiantes respecto de los contenidos que se enseñan. Y sobre todo se señala lo anticuado que es el plan de estudios de esa facultad. Ustedes piensen que las otras dos facultades son relativamente nuevas, son facultades que tienen un perfil más científico, si se quiere, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Médicas, bien digo, con un perfil más científico, con por lo menos trabajo de laboratorio y trabajo de indagación en el terreno, en el campo, pero la Facultad de Derecho no tiene nada de eso. ¿Sí? Y alguien que había estado ligado a la reforma universitaria, cuando ya era muy viejo, escribió un libro de memorias, y el libro de memorias era buenísimo, porque dice en una parte con un dejo de tristeza, lo dice. Cuando yo era estudiante, llegaba al aula, y después llegaba el profesor, que era una figura ultra distinguidísima, se sentaba, tomaba posesión de la cátedra, se sentaba, y designaba a 3 estudiantes, y le decía, vos, vos y vos, reciten la lección de hoy. Y los estudiantes lo que hacían era llevar adelante todo el contenido de la clase. Y esta persona, que después de 1918 llega a ser profesor, dice, y cuando yo llegué finalmente a ser profesor de la universidad, resultó que la cosa se había dado vuelta, y que ahora los docentes teníamos que dar clases. Así que, dice, cuando yo era estudiante tenía que recitar la clase por el profesor, y cuando finalmente fui profesor y todos decíamos, ¿quién pudiera ser profesor para poder trabajar a los estudiantes? Cuando llegué a ser profesor, finalmente lo que pasó es que tenía que dar la clase yo. ¿Sí? Había también entonces un cuestionamiento, por un lado, a las academias. ¿Sí? Que el cuestionamiento fuerte era que las academias eran vitalicias y que al ser vitalicias no tenían nada que ver con lo que pasaba en las facultades. Porque en realidad no se preocupaban por arreglar las cosas que suceden en la facultad, sino que se dedicaban a quedarse ahí hasta que se muriesen, decían los estudiantes. Había otro cuestionamiento, los planes de estudio, porque decían que los planes de estudio, sobre todo en Derecho, eran planes de estudio muy avejentados, además de avejentados que no incorporaban algunas novedades de la época. Y había un tercer cuestionamiento, que es este que yo les decía recién, a los profesores. ¿Sí? Que eran profesores que ponían un esmero bastante deficiente en dar clases. ¿Sí? Ahora, esas 3 cosas creo que las hay en muchas universidades y en muchos momentos. ¿Sí? Planes de estudio viejos, disconformidad con los órganos de gobierno y malos profesores. ¿Sí? Siempre hay eso. Pero no siempre sucede lo que sucede en Córdoba en 1918. Ahora habría que bajar a ver qué es lo que pasó exactamente. Cuando nosotros bajamos al año 1918, ustedes saben que los historiadores, y han tenido historia, qué sé yo, saben que los historiadores, lo que nos gusta es hacer periodizaciones, líneas de tiempo. ¿Sí? Grandes líneas de tiempo que nos permiten ordenar todo, armar relatos, cuentitos y demás. El primer elemento para decir es que 1918 en realidad comienza en diciembre de 1917. ¿Por qué? Porque en diciembre de 1917 lo que pasó fue que en el Hospital de Clínicas, acá atrás, funcionaba un internado. Un internado al cual podían aspirar los estudiantes de 4º y de 7º año de la carrera de medicina. Y que vivían allí y que desarrollaban tareas de formación allí. Pero en diciembre del 17, la Academia de la Facultad de Ciencias Médicas decide cancelar el internado, cerrarlo. Y se alude a instancias disciplinarias. Dice, hubo faltas graves de disciplina de parte de los estudiantes y esas faltas graves de disciplina van a hacer o hacen que nosotros cerremos el internado. Evidentemente, muy probablemente los estudiantes se habían ido, como decía mi abuelo, se habían ido de milongas capaz, ¿sí? Y habían vuelto medio tarde, 1, 2, 3, o lo hacían muy frecuentemente. Pero los estudiantes lo que van a retrucar es que en realidad el problema no era la disciplina, sino que el cuestionamiento, el problema no era la disciplina, bien digo, sino que el problema venía de una protesta, un paro, una huelga que habían hecho los estudiantes, los residentes del Hospital de Clínicas, en septiembre de ese año, por las malas condiciones de habitabilidad dentro del Hospital de Clínicas. Decían que vivían en habitaciones que eran muy pequeñas, ¿sí? Donde dormían muchos estudiantes, que además de que así dormían muchos estudiantes, la comida era muy mala, y que además de que dormían muchos estudiantes y la comida era muy mala, criticaban que los ponían a hacer todas las tareas.
Es decir, no solamente hacían tareas de residente y cubrían a los médicos, sino que también los obligaban a hacer tareas administrativas y otra clase de tareas que no eran para las cuales ellos se estaban formando. Si ustedes ven en el archivo, lo que pasa es una cosa que a principios de diciembre el problema principal que hay en la universidad es el cierre del internado de clínicas. Pero a finales de diciembre el problema principal ya no es ese, sino que es el cuestionamiento de la academia. El cuestionamiento primero de la academia de la Facultad de Medicina y posteriormente el cuestionamiento de todas las academias. Y es como que durante varios años hubo un cuestionamiento y una crítica hacia las academias como órganos de gobierno, pero finalmente a partir de este hecho puntual que fue el cierre del internado del Hospital de Clínicas, ese cuestionamiento logró hacerse cuerpo y logró captar una parte importante de la visibilidad y de la agenda pública. Ahí la universidad llega a diciembre, todos se van de vacaciones, etcétera, 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 y en marzo vuelve los estudiantes a las aulas y cuando vuelven empiezan a sucederse primero un llamado a huelga pidiendo una reforma de los estatutos, ¿sí? Los estudiantes llaman a huelga, sucede una huelga, la cosa se va poniendo cada vez más complicada en el mes de marzo y a principios del mes de abril los estudiantes le piden directamente al presidente de la Nación que intervenga la Universidad de Córdoba, que intervenga para llevar adelante la reforma que ellos están pidiendo. Pero pasa una cosa que es mucho más interesante todavía. Hipólito Yrigoyen, el presidente de la Nación, es un radical, es el primer presidente electo por la ley Sáenz Peña, que es la ley de sufragio secreto, universal y obligatorio, llamado Hipólito Yrigoyen, y los estudiantes van a pedirle a él que intervenga la universidad para poder viabilizar la reforma que están pidiendo. Pero el dato curioso e interesante es que el rector de la universidad le va a pedir también al propio presidente de la Nación que intervenga a la universidad, pero para garantizar el orden adentro de la universidad. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante es que tanto los docentes como los estudiantes reconocen en el presidente de la Nación, en el Poder Ejecutivo Nacional, una figura que es la que puede arbitrar y la autoridad suprema que puede arbitrar y resolver los problemas de la propia Universidad de Córdoba. Finalmente la universidad es intervenida. El primer interventor se llama José Nicolás Matienzo y era un funcionario del gobierno nacional, era procurador general de la Nación. Y José Nicolás Matienzo llega a Córdoba con la idea de llevar adelante la reforma de los estatutos que se está pidiendo. Se realiza la reforma de los estatutos, ¿sí? Y ahí cuando llega Matienzo van todos los estudiantes a recibirlo a la estación de trenes. Los estudiantes son todos varones, evidentemente, están todos en las fotos muy elegantemente vestidos. Las parteras, después desaparece la carrera de partera. Desaparece en los últimos años del siglo XIX. No hay más mujeres después. O sea, ese es un dato interesante, que hay un momento que aparecen y después desaparecen. Van a recibirlo Matienzo va a llevar adelante las reformas que se piden. La intervención dura hasta el 31 de mayo. Y el 31 de mayo, Matienzo se va, ¿sí? Deja a cargo, designa un vicerrector que queda a cargo y él se vuelve a Buenos Aires. Y se llama a una asamblea universitaria. La asamblea universitaria es el mecanismo a través del cual se elegía hasta hace 3 años al rector de la universidad. Llama a una asamblea universitaria para el 15 de junio. El 15 de junio sucede la asamblea. Los estudiantes parece ser que creen que con la reforma de los estatutos y con todo el cambio de clima que ha habido, finalmente va a ser electo un rector que sea afín a sus demandas. Y no, sale todo mal en la asamblea. Sale todo mal al punto que ellos entran en la asamblea esperando que salga electo su candidato, y el que sale electo es el candidato adversario al programa que ellos están sosteniendo, que se llamaba Antonio Nores. Y ahí hay como una especie de desencanto que es bien divertido de pensar. Los tipos pensaban que alcanzaba con reformar estatutos y alcanzaba con transformar los marcos normativos de la institución, de la universidad. Ahora bien, cuando van a una instancia de decisión real, como es una asamblea universitaria, lo que pasa es todo lo contrario. Lo que pasa es que
se dan cuenta que no alcanza con reformar los estatutos y que hay que hacer otra cosa que no se sabe qué es. Al punto que, insisto, ellos entran pensando que de esa asamblea va a salir electo su candidato y sale electo el candidato que es justamente todo lo que ellos no quieren, ¿sí? O todo lo que representa la instancia que a ellos no les interesa. Ahí sucede un escándalo, ¿sí? se rompen las actas, se le empieza a pedir al rector electo que no asuma, después el rector electo pide que se cierre la universidad y pide la intervención del tercer cuerpo de ejército para garantizar el orden dentro de la universidad y la seguridad del edificio y demás. Y así, el rector se van a las vacaciones de invierno y cuando vuelven de las vacaciones de invierno, el rector quiere empezar a funcionar con la universidad. De hecho, cuando él asume, el 17 de junio, creo, el 15 de junio cae sábado, 15 de junio del 18, que es el momento de este año, el 15 de junio va a ser el año de celebración del centenario. El 17 de junio, que es el lunes siguiente, el rector dice una cosa que es buenísima. Dice, yo también soy un reformista, pero no soy un anarquista. ¿Sí? No soy un anarquista disolvente. No estoy a favor de destruir las instituciones. Y ahí vuelven de las vacaciones de invierno y cuando vuelven de las vacaciones de invierno, ¿qué es lo que le pasa al rector Antonio Nores? Y le pasa que en realidad descubre que en Buenos Aires el presidente no le está dando el apoyo que él necesita, no les están contestando los telegramas, nada por el estilo, y finalmente decide renunciar. Y ahí cuando renuncia se pide de vuelta otra intervención en la universidad. Y quien viene a cargo de la intervención ahora ya no es Matienzo, sino que viene el propio ministro de Educación de la Nación, que se llamaba José Salinas. Llega Salinas y Salinas va a llevar adelante una nueva reforma, va a tratar de canalizar las cosas y finalmente en el mes de octubre van a asumir dos nuevos rectores un rector y un vicerrector que van a tener como el acuerdo de los distintos sectores de la universidad. En el medio lo que pasó es que antes de que llegue la intervención hay una toma del rectorado de la universidad, que es la de la foto famosa, la de los estudiantes en el techo, que ustedes seguramente la habrán visto. Perfecto. Y esa foto famosa sucede justamente en el mes de septiembre, cuando se está esperando que llegue el nuevo interventor de la universidad. Pero ¿qué es lo que más me interesa rescatar de acá, de lo que estamos diciendo? Y bueno, que en realidad la reforma de 1918 tiene que ver con una disputa dentro de las propias élites, dentro de los propios grupos que participan de la vida de la universidad, que están cuestionando y están discutiendo cuál va a ser la característica que van a tener los órganos de gobierno, cuáles son las características que van a tener los planes de estudio, qué características van a tener los docentes y demás. Es decir, son preocupaciones que son típicamente formativas y típicamente pedagógicas. No hay una preocupación que vaya más allá de eso. Pese a que, por ejemplo, en el manifiesto liminar del 21 de junio del 18, que es el texto fundacional, digamos, que todos consideran fundacional, aparezcan menciones a la juventud, a América Latina, el papel transformador de la juventud y demás. Pero eso en las demandas específicas de los estudiantes no aparece. Y ahí me interesa, como para ir redondeando, volver a una figura sobre la cual yo trabajé mucho en algún momento, que es Deodoro Roca. ¿Sí? Deodoro Roca se dice que es el redactor de la primera mitad del manifiesto liminar. En ese momento, en 1918, ya era un egresado de la Facultad de Derecho, era una figura que era relativamente relevante dentro de los estudiantes, que lo veían como un referente, y Deodoro dijo una cosa que a mí me pareció siempre increíble y me pareció maravillosa, porque habla de ciertas instancias de crecimiento político de parte de los estudiantes, del movimiento estudiantil y demás. Deodoro Roca dijo en algún momento, los estudiantes buscando un maestro, ¿sí? Buscando un maestro que no teníamos, nos dimos con que había un mundo. ¿Sí? Buscando un maestro nos dimos que había un mundo. Esa frase de Deodoro Roca me parece que es buenísima, me parece que es muy poderosa, porque Deodoro de lo que habla ahí es de cómo ellos entraron
¿sí?, a reclamar una reforma universitaria que tenía que tener las características de cambiar a los malos maestros por los buenos maestros, de transformar un tipo de universidad que no les gustaba por otra, y terminaron descubriendo, ¿sí?, en un proceso de crecimiento político y de crecimiento intelectual, que en realidad el problema no era la universidad, ¿sí?, que el problema estaba afuera de la universidad y que el problema era otra cosa completamente distinta. Y ahí Deodoro dijo en otro momento, hay un pasaje de un texto que también es muy lindo, que dice, el problema no son las universidades, sino que las universidades son un capítulo de un mal que es mucho más grande, ¿sí? Y si nosotros no acabamos con ese mal mucho más grande, que en un momento va a decir es la sociedad de clases, es una sociedad injusta y demás, no vamos a poder cambiar la universidad, ¿sí? Si nosotros no vamos a repensar todo ese marco social, todo ese universo que configura las universidades van a seguir siendo igual de horribles, dice Deodoro. Y sobre todo esto lo decía cuando en los años 30 el tipo se pone a repensar qué había sido. Ustedes piensen, a partir del 18 va a aparecer toda una escena, toda una zona, de un grupo dentro de los estudiantes que van a reivindicar a la reforma como algo importante. Y entonces él, 15 años después, se pone a pensar, él y otros viejos protagonistas de la reforma de 1918, se ponen a pensar, bueno, ¿qué había sido la reforma? Y el primer elemento, él hace una encuesta, él tenía una revista, esa revista se llamaba Flecha, ¿sí? En 1936 hace una encuesta, 18 años de la reforma, y la escribe a tipos que habían estado ligados a la reforma. Y la pregunta era, ¿qué fue la reforma? Y todos responden distintas cosas y demás. Y la respuesta que él da es la respuesta, a mí siempre me pareció seductora, dice, la reforma es algo fluyente, es algo cambiante, ¿sí? La reforma comenzó como un pequeño hilito y después se fue haciendo algo más grande. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, en última instancia, esto que decíamos al comienzo, que en realidad lo interesante es cómo la reforma, el reformismo, los reformistas, desde 1918 en adelante, fueron llevando adelante un proceso de crecimiento político y de aprendizaje que comenzó pensando y comenzó cuestionando las características que tenía la Universidad de Córdoba, que era una universidad bien particular, ¿no?, que era todas estas características que decíamos recién, y pasó a repensar o pasó a cuestionar ya no solamente las universidades, sino cuestionar algo que era mucho más grande y algo que estaba mucho más atrás. Y a partir de ahí, el reformismo, los reformistas, empezaron a cruzar puentes con otros universos políticos posibles, ¿sí? Primero van a cruzar puentes con el latinoamericanismo, con el antiimperialismo en los años 20 y 30. Después van a cruzar puentes cuando en Europa haya crecido el nazifascismo, en Italia y en Alemania van a cruzar puentes con el antifascismo, ¿sí?, que era un movimiento muy fuerte, un movimiento dentro de la izquierda, ¿sí?, qué sé yo. Ustedes son todas feministas ahora, las chicas, ¿sí? O están muy interpeladas por eso. En los años 30, ¿no? Bueno, en los años 30, una forma posible de ser de izquierdas era, o uno de los contenidos posibles de la izquierda era el antifascismo, ¿sí? Porque el fascismo era percibido, el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, eran percibidos como una amenaza, y como una amenaza contra los grandes valores de Occidente, contra la libertad, contra un montón de cosas. Y los reformistas se hicieron antifascistas. De hecho, en 1936 se desata una guerra en España, que es la Guerra Civil Española, y hay Gregorio Berman, que era una figura que estuvo cercana a la reforma, fue a combatir, ¿sí?, por el bando republicano a la guerra. Y hay otras figuras más que también se alistan para combatir. Algunas no las dejan salir, otras van y demás. El dato es menor. Pero lo interesante es cómo, ¿sí?, el reformismo parte de un cuestionamiento que es local, un cuestionamiento que es puramente académico, un cuestionamiento que es chiquito, y empieza a construir puentes con otros universos y otros lenguajes políticos. Y esos puentes con esos otros universos y otros lenguajes políticos van a ser lo que lo van a ir espesando y van a hacer que Deodoro Roca diga que la reforma es una cosa fluyente, que no se puede estabilizar y decir que fue esto, qué es esto, sino que hay un proceso de permanente crecimiento, ¿sí?, de muchos de ellos que van a ir pasando de preocuparse por cosas académicas, por cambiar a los profesores malos por profesores buenos, y después van a ir descubriendo que en realidad el problema es América Latina, que el problema es el fascismo, que el problema es esto, que el problema es aquello.
y van a ir permitiendo que se configure al reformismo como un lenguaje, como una forma de entender la política que durante los años 30 y los años 40 fue muy poderosa. ¿Sí? Fue muy poderosa. Después, claro, del derrocamiento del peronismo en el 55, la Revolución Cubana en 1959 y demás, las coordenadas de la política van a empezar a pasar por otro lado. Y el reformismo va a quedar como vetusto, va a quedar como algo antiguo, ¿sí? Porque todos van a empezar a hablar de que hay que hacer la revolución, ¿sí? Construir el socialismo nacional, y ahí el reformismo queda como anticuado, digamos. Estos tipos hablando de Latinoamérica y hablando de los valores de los latinoamericanos y cosas por el estilo, y hablando de terminar con el imperialismo norteamericano, suenan como antiguos en un marco en el cual la política se empieza a correr para otros lados. Sin embargo, hace como 13 años, creo, estuvo Fidel Castro acá en la Universidad de Córdoba y dio un discurso. Estuvo Fidel Castro y estuvo Chávez, y no me acuerdo quién más estuvo, pero fue una tarde de mucho frío, una tarde de julio, casi un frío de locos. Hubo un acto en la zona de deportes de Ciudad Universitaria, ¿sí? En la calle de Valparaíso, en las canchas. Y ahí se llenó de gente, estaba todo el mundo. Y Fidel Castro lo primero que dijo es que una de las primeras nociones que había tenido de la política había sido cuando había escuchado en los años 40 y él estaba entrando a la universidad, hablar de la reforma universitaria de 1918 y hablar de Córdoba, ¿sí? Es decir, y él decía lo feliz que se sentía por llegar finalmente a Córdoba, que era un lugar que él, cuando estaba aprendiendo de política, era uno de los lugares más mencionados, ¿sí? Entonces, para ir pensando, digamos, algunos cortes, digamos, yo digo, la reforma universitaria empieza a ser eclipsada cuando todos hablan de la revolución, el socialismo nacional, etcétera, 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 a finales de los años 50 y durante todos los años 60. Entonces decimos, la reforma, que durante los años 30 y 40 podía decir muchas cosas sobre un montón sobre la realidad latinoamericana, va como al desván de las cosas viejas. Sin embargo, cuando viene el tipo que había logrado construir el socialismo en América Latina y que fue el ejemplo de toda una generación a la hora de pensar cómo había que hacer la revolución y que había que hacer la revolución, dice, la primera noción que tuve de política fue cuando me hablaron de la reforma universitaria de Córdoba. Es decir, cómo lo viejo se encadena con lo nuevo, ¿sí? Y también esto otro, para ir cerrando, que después de 1918, uno tiene esta imagen que charlábamos al comienzo antes de largar, que en 1918 hay un corte, que comienza algo completamente nuevo en la Universidad de Córdoba, ¿sí? O por lo menos eso es lo que nosotros aprendemos los universitarios cuando transitamos por la universidad, que 1918 es el comienzo de una instancia nueva, un momento nuevo, una forma de universidad nueva. Y si nosotros nos acercamos al año 1918 y nos acercamos después, vemos que sí, que cambian los estatutos, que sí, que hay representación, que las academias dejan de ser academias y pasan a ser consejos, que los miembros de los consejos pueden ser electos, pero que sin embargo la estructura de la universidad no cambia, sigue siendo una universidad de 3 facultades, y de 3 facultades que titulan médicos, abogados e ingenieros. Más aún, que el peso que tienen las mujeres dentro de la universidad sigue siendo marginal durante mucho tiempo. Y que más aún, esta universidad sigue teniendo todavía una matrícula muy pequeña durante los años 20. Un poco para pensar cambios y continuidades, que es lo que más nos divierte a los historiadores, ¿no? Si nosotros pensamos en cambios y continuidades, hay cambios, ¿sí? Se cambian los estatutos, aparecen los órganos estos colegiados donde se puede elegir a los representantes, donde no están representados los estudiantes en un primer momento. Pero si empezamos a ver continuidades, vemos que la forma que tiene la universidad sigue siendo más o menos la misma. Que quienes habitan la universidad siguen siendo más o menos los mismos. Y que más aún, durante los años 20 y 30 hay como una especie de movimiento pendular, donde nunca terminan de ganar los sectores ligados al reformismo y donde siempre hay una relación que es muy tensa con los sectores que empiezan a llamarse como antirreformistas. Por esto, y para ir cerrando, me parece, ¿qué hay de interesante para decir sobre todas estas cosas? Lo primero es volver a la lectura política que les proponía al comienzo de esta tarde, ¿no? Que era el riesgo de que las tradiciones, ¿sí?, se vuelvan guardianas del orden, ¿sí?, y del status quo, y de que en nombre de la reforma celebrar en realidad celebrar una universidad que no vamos a criticar y que no vamos a cuestionar.
Y pensar que esto, que dentro, ahora ya una lectura más amplia, más política, menos histórica, que dentro de las mejores tradiciones que tenemos en Córdoba y en Argentina, o una de las tradiciones posibles, es el reformismo. Y es esta posibilidad de cruzar, ¿sí?, de manera indefinida distintos elementos y distintos mundos y distintas demandas. América Latina, antiimperialismo y demás. Que en algún momento queda vetusta y en algún momento queda obsoleta, en algún momento queda vieja. Pero en los años 80, por ejemplo, la Federación Universitaria de Córdoba organizaba actos de solidaridad con la Revolución Nicaragüense, ¿sí?, que había triunfado en el año 1979. En los años 80 la Federación Universitaria de Córdoba organizaba actos de solidaridad con los chilenos que estaban bajo la dictadura de Pinochet y con la Revolución Nicaragüense que estaba sucediendo en Nicaragua desde el año 1979, y lo hacían en nombre del latinoamericanismo de la reforma universitaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que el reformismo es como una especie de caja abierta que uno puede ir llenando con distintos contenidos en distintos momentos, ¿sí? Y que el reformismo sirve para hablar de muchas cosas, pero que sobre todo ha servido para cuestionar las formas que ha tenido la universidad en un momento determinado. Eso nomás.